Hola amigos, soy Fede Sagitario y hoy vamos a ver qué personajes meta hay que tener mínimo para sacar al campo de batalla. ¿Cuál es el mínimo que tienen que estar para sacarlos al campo de batalla? Parte 1. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Fede Sagitario, saludándolos desde mi canal, el primer video de, bueno, esperemos muchos que vamos a hacer con ustedes. Bueno, en este canal vamos a tener de todo, vamos a tener guías, unas guías especiales por ahí, de las que quizás no están tan acostumbrados generalmente a las que se ven en YouTube, ¿no? Vamos también a tener invitados especiales, cada uno va a ser un columnista que va a tener su propio segmento. Vamos a hablar con respecto también a algunas cosas a la serie Next Dimension, con los nuevos personajes que se vienen, con un especialista. Vamos a tener también un enviado desde la China, nuestro informante, que nos va a estar contando un poquito todas las novedades de China y todo lo que se viene. Y bueno, vamos a tener un montón de guías, un montón de noticias también. Y hoy vamos a empezar con una guía que creo que es muy necesaria. Vamos a ver las unidades fundamentales, las unidades meta y las unidades que se usan, aunque no son hiper meta, pero que sí se tienden a ver en, por lo menos en el galáctico, ¿no? No solamente vamos a hablar de las unidades, sino de cuánto es el mínimo que hay que tenerlo en habilidades para poder sacarlos al campo de batalla. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo una cuenta en la que, siendo relativamente free to play, puedo decir que he llegado de los últimos 9 meses 7 veces a legendario, y utilizando una táctica. Esa táctica tiene que ver con no tener demasiada variedad, no enamorarse de todos los banners. Los que no somos ballenas tenemos que entender que no podemos tener todas las unidades y todas las unidades maxeadas. Tenemos que aprender a elegir, ¿sí? Es preferible tener pocas unidades pero bien maxeadas que tener demasiada variedad pero quizás no con el nivel indicado, por lo menos para poder llevarlos a Galáctico. Así que hoy vamos a ver esas unidades meta y cuánto es el mínimo para tenerlas. Vamos a empezar primero por las unidades A y B, ¿sí? Vamos a empezar por las unidades A y B. Vamos a dividirlos en estrellas. O sea, vamos a ponerles estrellas según el nivel de importancia que tengan, según cuán meta o fundamental sean. 5 estrellas van a ser las unidades que son claramente indispensables para tener. No estamos hablando de las 5 estrellas estas que vemos acá. Son las estrellas de Fede Sagitario. Que estas estrellas básicamente, si tiene 5 estrellas quiere decir que es fundamental. Lo tienen que tener sí o sí. Si tiene 4 estrellas quiere decir que es muy meta, muy meta. No así tan fundamental, pero meta, ultra meta. 3 estrellas quiere decir que es meta, no tanto como 4, pero es meta. Y ya 2 estrellas y 1 estrella son unidades buenas que de vez en cuando se ven, muy de vez en cuando, pero quizás no son tan metas como las otras. Las que no están en ninguno de estos rangos no vamos a hablar. Si no hablamos de una unidad es porque no es necesario tenerla, no es bueno en este momento y la verdad es que quizás es intrascendente en el campo de batalla. Entonces vamos a empezar con las unidades A y B 5 estrellas. Las unidades A y B fundamentales. Y en este segmento vamos a tener a la Yune de Camaleón. Una sola. Hay una sola unidad fundamental en este momento que hay que tener de rango A o B. Esta es Yune de Camaleón. Al ser rango A o B no vamos a especificar cuál es el mínimo para tenerla en el campo de batalla, porque el mínimo es básicamente maxeada a full. Creo que todos lo pueden hacer porque hoy en día es uno de los primeros personajes que salió. Creo que ya estaba cuando salió el juego, así que todos la deben tener maxeada. Así que este personaje cosméenlo, ármenlo bien porque es un personaje fundamental. Vamos a seguir con los personajes S fundamentales para tener, que sí o sí tienen que tener, y cuál es el mínimo para tenerlos. Y en este sentido vamos a empezar con una unidad para todos muy conocida, fundamental para tener, que es, creo que quizás la unidad S más importante, es nuestro amigo Canon de Géminis, ¿sí? Canon de Géminis es fundamental para tener y vamos a ver cuánto es el mínimo para tenerlo, ¿sí?
Vamos a ver, yo lo tengo 3-5-5-3. Vamos a dividir lo fundamental en dos rangos. El niveles medios, que vendría a ser para poder llegar en Galáctico a Diamante o llegar incluso a niveles bajos de Inmortal. Y Galáctico nivel alto, que sería ya para llegar a niveles altos de Inmortal o llegar a Legendario, ¿sí? En niveles bajos, Canon de Géminis, ¿sí? En niveles no bajos, sino niveles medianos, el mínimo para tenerlo es 1, 4, 5, 2, ¿sí? 1, 4, 5, 2 es el mínimo. Menos de eso no lo saquen, ¿sí? Sobre todo si quieren llegar a niveles altos. Traten de hacer lo que sea para tenerlo en ese nivel. Yo sé que son muchos tomos, sobre todo si no lo armaron cuando salió en su momento, pero menos de eso no empieza a rendir como tiene que rendir, entonces no es ideal llevarlo al campo de batalla. Ahora, para niveles altos, o sea, para terminar en Inmortal o Legendario, Canon de Géminis tiene que estar 3, 5, 5, 3, como lo tengo yo, básicamente, ¿sí? Ese sería el mínimo para tenerlo. Lo pueden tener más, tampoco hace falta tenerlo mucho más, así funciona perfecto. Para niveles altos, menos de esto no lo tendría, no lo sacaría al campo de batalla. Vamos a seguir con el segundo personaje fundamental para tener, que es nuestro gran mariposón, Mew de Papillon. Mew de Papillon, personaje fundamental. En este caso, Mew, tenemos obviamente los dos niveles. El mínimo para tenerlo. Bueno, ahora Mew está en el campo de honor, así que todos van a poder sacar copias de forma más fácil. Pero para niveles bajos o medios, ya sería, digamos, para tratar de llegar a Diamante o a niveles bajos de Inmortal. Inmortal es de 5, por ejemplo. El mínimo para tenerlo es 3, 3, 4, 2. 3, 3, 4, 2 es el mínimo para tenerlo. Más ahora, sobre todo con la tienda de campo de honor. La verdad es que ya con eso me parece que se podría llevar a algo más alto. Pero yo hice más o menos esta guía antes de que saliera en campo de honor. Pero me parece que ya con la tienda se podría dejar un poquito más. Pero bueno, ese sería el mínimo. Funciona, anda bien, va perfecto. Así que pueden sacarlo. Ahora, si ya quieren llegar a niveles más altos, a Inmortal, ya Inmortal 1, Inmortal 2 o incluso Legendario, ya el mínimo para tener a Mew sería 3, 4, 4, 4. ¿Sí? 3, 4, 4, 4 ya sería para niveles altos, aunque ya después sería ideal llevar la última 5 y llevar también la segunda 5. Bueno, la verdad que llevar después toda la tercera quizás no es tan importante, la primera tampoco, pero 3, 5, 4, 5 ya sería lo ideal de llevar a Mew para niveles altos. Pero 3, 4, 4, 4 funciona perfecto. Seguimos con la siguiente unidad S fundamental para tener, sí o sí la tenemos que tener, y esta es, bueno, ya me parece que muchos por ahí lo suponen, ¿no? Un curador, o sea, hablamos hasta ahora de atacantes, ¿no? Bueno, teníamos a Yune en defensivo, pero necesitamos también un sustain, y en este caso el sustain del momento, el mejor sustain es Hajun. Hajun hay que tenerlo, es un personaje fundamental hoy en día y además no está en el pool, así que... Pero bueno, Hajun en este caso, el mínimo para sacarlo al campo de batalla en niveles por ahí medianos, ¿sí? Sería de 1, 4, 4, 1, sería un nivel mínimo, 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 ¿sí? Igual rinde porque te cura, pero sí, la verdad que necesitaríamos un poquito más, pero ya con ese nivel ya hace lo que tiene que hacer, que es curar, le da un buen sustain y nos puede ayudar en ciertas ocasiones en niveles bajos o medios. Ya en niveles altos, para llegar a Inmortal o Legendario, Hajun tiene que estar mínimo 1, 4, 5, 4. ¿Sí? 1, 4, 5, 4 ya vendría siendo el mínimo para, ya es obviamente un Hajun más pro, para llegar a Legendario. Seguimos con los S. En este caso, bueno, vamos a tener un S que es más probable que tengan maxeado. Otro atacante, un atacante fuertísimo del juego en este momento.
que es Afrodita, ¿sí? Con esta animación hermosa que tiene. Afrodita, a ver. Afrodita es un personaje que hoy es fundamental, tan fundamental como Hajun, tan fundamental como Canon. Hay que tenerlo y hay que tratar de tenerlo lo más maxeado posible. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo la teoría de que cuando salga Milo Divino, yo creo que Afrodita se va a empezar a ver un poquito menos, porque básicamente tiene una mecánica muy parecida que depende de las energías. Obviamente Afrodita también dispara más cuando le bajan vida, ¿no? Pero nosotros vamos a procurar darle todas las energías a Milo Divino. Entonces yo creo que se van a chocar un poco. Entonces me parece que cuando salga Milo Divino va a empezar a verse un poquito menos. Por ahí se va a ver porque va a ser Permaban Milo Divino. Pero cuando se empiece a bañar un poquito menos a Milo Divino, Afrodita para mí se va a empezar a dejar de ver un poco. Pero yo creo que todavía le queda un buen tiempo. Así que el mínimo para tenerlo para niveles bajos o medios a Afrodita es 1114. Pero ese es un minimísimo, y más sobre todo porque ya está en el campo de honor hace rato. Entonces yo diría que 1115 sería el mínimo. 1114 quizás lo pueden sacar. Por ahí lo pueden sacar en niveles más bajos. Ya ni empezar a niveles medios, ya para llegar a inmortal, ya 1115 empezaría a ser fundamental. Y ya para niveles más altos, para llegar a legendario, ya sería un 1135 o incluso 1145, ¿no? Pero 1135 lo pueden sacar al campo de batalla y puede hacer unos buenos destrozos, sobre todo si está bien cosmeado. Bueno, esos serían los S fundamentales, los S5 estrellas. Y ahora vamos a ver los SS 5 estrellas, ¿sí? Los SS 5 estrellas, fundamental tenerlo sí o sí. Bueno, hay uno solo, ¿no? Igual que en A y B era Yune, en el SS hay uno solo y este SS que hay que tener, ya todos lo deben suponer, el dios. El único dios. Miren ese poder, men. Miren ese poder. No, la serie no es tan fuerte, ¿no? Como en el juego, o sea, en la serie Hades debería ser. Bueno, Hades es un gran personaje ahora con la Renacida, pero la verdad es que debería, Thanatos incluso con la Renacida de Hades diría que es más importante que Hades. Yo lo que creo es que Thanatos está muy maxeado, se ve que a los desarrolladores les gustaba mucho el personaje. Entonces, vamos a ver a Thanatos. Thanatos sigue siendo fundamental y lo va a seguir siendo, aún con Milo Divino y todo, y aún con meta de Xion, y aún habiendo salido Shihima, sigue siendo el personaje fundamental a tener. En habilidades, Thanatos tiene que estar mínimo para niveles bajos o medios. El mínimo de Thanatos tiene que ser 1145. Es un personaje SS, requiere muchos tomos, lo sé, pero menos de eso no tiene sentido sacarlo al campo de batalla. La última habilidad es fundamental para que el ojo explote en el segundo movimiento del enemigo y no tener que esperar al tercero. Con eso cae muchísimo el personaje si tiene que esperar al tercer turno del personaje, del rival. Entonces es fundamental tenerla en 5, fundamental. Y además la explosión es también la mitad del personaje, entonces tenerla baja tampoco tiene sentido. Así que una mala noticia, pero menos de 1145 no lo sacaría al campo de batalla, incluso en niveles medios. Niveles bajos quizás sea así, pero ya para niveles altos de diamante o niveles bajos de inmortal tiene que estar 1145. Y ya para niveles altos, ya para legendario, y niveles altos de inmortal, ya la tercera tiene que estar en 5. Y el mínimo, diríamos, para niveles altos es 1455, así como lo tengo yo. Ese sería un mínimo, así está perfecto tenerlo para niveles altos. Pero también tengo una teoría de que ahora con Milo Divino la segunda habilidad no se va a ver mucho. Entonces, sobre todo por el tema del consumo de la energía, se va a marcar mucho con la primera. Y más, de hecho, ahora se está empezando a usar mucho el básico. Entonces, quizás la segunda no sea tan fundamental. Y se pueden, si lo tienen todavía, no lo tienen armado, quizás pueden empezar a subir
medio parejo el básico con la segunda habilidad. Obviamente que la segunda habilidad además pega mucho y está buenísimo usarla, ¿no? Pero si ustedes piensan usar Miro Divino, lo que pasa es que al principio va a ser muy permaban, ¿no? Pero a futuro va a ser más importante el básico que la segunda habilidad, tengo la teoría. Pero en principio hoy el mínimo para niveles altos es 1455. Y bueno amigos, con esto llegamos a este primer video de las unidades meta que hay que tener las 5 estrellas. En el próximo video vamos a hablar de las unidades 4 estrellas, ¿no? Las unidades que son super meta, pero que quizás no son fundamentales para tener. ¿Cuánto es el mínimo para sacarlos al campo de batalla? Así que los dejo, suscríbanse obviamente al canal, denle a la campanita para tener todas las novedades y los espero para nuevos videos. Se despide Fede Sagitario.